Hablemos de la foto que subió Namjoon a sus historias de Instagram, porque literal el fandom explotó en cuanto la vio. Después de tanto tiempo sin ver a Jimin y Jungkook juntos en una foto subida por un miembro, verlos aparecer así de repente fue como un golpe directo al corazón. La primera foto que puso Namjoon mostraba a Jungkook sentado, súper tranquilo, y a Jimin caminando hacia él, mirándolo justo en su dirección. Y aunque era solo un segundo congelado, muchas personas sintieron que Jimin tenía esta vibrita coqueta sin forzarlo, como si entrara al cuadro con esa energía suya tan natural que siempre termina llamando la atención. Jungkook también parecía mirarlo, y es increíble cómo incluso en una foto estática se puede sentir esa chispa tan suave que siempre tienen cuando están juntos. Luego Namjoon subió otra foto, la famosa segunda foto, donde ya vemos a Jimin sentado al lado de Jungkook. En esa imagen se veían súper tranquilos, cómodos, como siempre que están lado a lado. Es esa vibra que tienen, como si cuando están juntos el espacio alrededor se volviera más pequeño y entraran en su propio mundo. Y verlos ahí relajados y cerquita, hizo que mucha gente sintiera que detrás de cámaras siguen siendo exactamente los mismos. Los dos buscando la cercanía del otro sin pensarlo, compartiendo momentos casuales, demostrando que, por más ruido que hagan los haters, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Pero claro, lo que dejó a todo el mundo con 1000 preguntas fue que Namjoon borró esa segunda foto, la de Jimin y Jungkook sentados juntos. Y ahí empezó el análisis masivo, porque así funciona el fandom. Nos dan un milisegundo de interacción y automáticamente empieza el FBI interno de cada persona a trabajar. La pregunta que más se repetía era, ¿por qué la borró? ¿Por qué justo esa? ¿Por qué la que mostraba a Jimin y Jungkook uno al lado del otro de la manera más natural del mundo? Y lo más curioso es que ni siquiera es que estuviéramos esperando algo raro. Simplemente la borrada despertó esa sensación de, algo pasó. Aunque, siendo sinceros, también sabemos que puede haber sido cualquier cosa totalmente normal. Que no le gustó el ángulo, que no quería mostrar algo del fondo, que simplemente fue impulsivo. Pero como fandom igual nos preguntamos por qué así somos, y porque tenemos años observando estas dinámicas y notando detalles que al ojo casual se le escapan. Y es que cuando Namjoon tomó esas fotos, lo que mucha gente notó es que ni Jimin ni Jungkook se dieron cuenta. No hay poses, no hay sonrisas preparadas, no hay esas miradas directas que uno hace cuando sabe que le están tomando una foto. Se ven completamente naturales. Jimin entrando al cuadro con esa vibra suya tan suave que siempre parece atraer la mirada de Jungkook sin que él lo busque. Y Jungkook sentado tranquilamente, viéndolo llegar como si fuera lo más habitual del mundo. Todo fluido, todo tranquilo, todo muy nos conocemos desde hace 1000 años y no necesitamos actuar. Ese tipo de naturalidad que para el fandom siempre ha sido la esencia del Jikook. Y es ahí cuando mucha gente no pudo evitar recordar lo que pasó hace un tiempo, toda esa distancia pública repentina que resultó tan confusa. No fue que se pelearan o nada así, sino que de un día para otro empezaron a ser vistos cada uno con otros miembros, de manera tan constante que ya ni parecía casual. Veíamos a Jungkook con Taehyung, veíamos a Jimin con Namjoon, y todo tan seguido que terminaba sintiéndose un poco extraño. Como si alguien estuviera intentando dejar en claro que Jimin y Jungkook no solo salían entre ellos, que también convivían con los demás. Pero lo que llamó la atención del fandom, y lo digo otra vez, atención, fandom, percepciones, no hechos, es que ese patrón no empezó de la nada. Mucha gente lo relacionó con aquel momento en el aeropuerto, cuando un reportero le preguntó directamente a Jungkook por qué siempre estaba con Jimin, por qué siempre se les veía juntos, casi como si fueran una sola persona desde que salieron del ejército. Y después de ese episodio, curiosamente, según lo que muchos notaron, empezaron estos momentos Jungkook con un miembro y Jimin con otro miembro, cada quien por su lado, pero siempre en frecuencias muy similares. Lo que hacía más raro el asunto es que, aunque se notaba que todos estaban juntos en el mismo sitio, porque las fotos, la ropa, los fondos y la hora lo delataban, nunca salían en la misma foto.
Subían imágenes diferentes del mismo momento, pero separadas. Por ejemplo, un miembro subía una foto con Jimin, pero sin Jungkook. Luego otro miembro subía foto con Jungkook, pero sin Jimin, y lo repetían varias veces. No era negativo, ni dramático, ni nada malo. Simplemente era curioso porque antes no era así. Jimin y Jungkook tenían un historial largo de mostrarse juntos sin problema, y de repente esa naturalidad pareció desaparecer. Al menos públicamente. Por eso mucha gente sintió que no se trataba solo de fotos casuales, sino de un patrón. No sabemos si fue planeado o totalmente coincidencia, pero la sensación estaba ahí. Y eso es algo que el fandom sintió, no algo que esté confirmado ni que se pueda afirmar como hecho. Entonces, que Namjoon subiera esta foto de Jimin y Jungkook juntos de nuevo, así al estilo antiguo, sin filtro, sin posar, sin pensar, y luego la borrara, claramente dejó dudas. No dudas negativas, sino esa sensación de wow, ¿por qué justo esa? Podría ser por privacidad, podría ser que no quería generar interpretaciones, podría ser que era una foto muy íntima del ambiente de práctica, podría ser que simplemente no le gustó cómo estaba sentada la luz. Hay 1000 razones súper normales que podrían explicarlo. Y todo lo que estamos diciendo no es verdad absoluta ni información oficial, es pura especulación, comentarios del fandom, impresiones que nacen de seguirlos desde hace años. Pero lo importante aquí, lo que sí podemos decir sin dudar, es que esa foto, aunque haya durado poco tiempo, nos mostró un momentito real de Jimin y Jungkook siendo lo que fueron siempre. 2 personas cómodas, una al lado de la otra, tranquilas, sin necesidad de hacer algo especial para que su conexión se note. Sentados juntos como siempre, con esa energía suave que solo ellos dos comparten y que tantos fans reconocen al instante. Y ese tipo de cosas son las que llegan, porque incluso después de toda esa distancia pública rara, de esa etapa extraña donde casi no los veíamos interactuar, cuando aparece un momento espontáneo así, la esencia sigue intacta. Su cercanía está ahí, de una forma tan natural que ni necesitan mirarse directamente para transmitirla. Es un tipo de conexión que no se fuerza, que no se actúa, que simplemente existe. Así que, ¿qué opino? Pues que la foto fue como una pequeña ventana a algo que no solemos ver tanto últimamente. Algo genuino, algo cotidiano entre ellos. Y que Namjoon la borrara no tiene por qué significar nada malo ni complicado. A veces las razones son simples. Lo que importa es lo que alcanzó a mostrar, que Jimin y Jungkook siguen teniendo esa comodidad sutil, esa calma compartida que el fandom ha observado durante años. No importa si los vemos juntos todos los días o casi nunca. Cuando aparecen así, tan naturales, todo se siente igual que antes. Y aunque nunca sepamos lo que realmente pasa detrás, sí podemos disfrutar estos pequeños momentos que aparecen de vez en cuando, porque siempre dicen más de lo que parece. Y sobre todo porque muestran que ese algo entre ellos, ese algo suave, silencioso y lleno de familiaridad, sigue ahí, como siempre.